¿Qué tal, amigos? Quería grabar este video como continuación del que habíamos visto del pozo de gas y el pozo de petróleo. Estos también son tres casos también de optimización de la producción desde el pozo a superficie y más relacionado con restricciones por carbonatos y también por sistemas de levantamiento artificial. Son tres casos que son comunes, porque yo he visto esto en varios yacimientos, que cuando aparece el agua en producción y desde el yacimiento, entonces esa agua a veces tiene condiciones de formar restricciones de carbonato muy fácil. Entonces cuando tenemos los cañoneos, se restringe, entonces parte del crudo que queda aún en el yacimiento, en esa zona, no se produce, pero el agua sí. Entonces uno tiende a creer que se acabó el crudo en esa zona, ¿verdad? En verdad, el agua llegó y parte del crudo baja, pero todavía queda. Entonces normalmente lo que nosotros hacemos es limpiar esas perforaciones que están restringidas por carbonato y se recupera un buen porcentaje de la producción perdida de petróleo. Entonces vamos a ver estos casos, son tres y también en uno hay un problema de levantamiento que no se resolvió por una mala información desde del operador, ¿ok? Entonces vamos a ver los tres casos. Entonces aquí está el título, bueno, tres casos, más casos. Entonces el primero, bueno, esto es una historia, ¿cómo se llama? Una historia de producción larga desde los 70. En este yacimiento hay muchos pozos y lo normal que ocurría en el tiempo era que cuando el corte de agua aumentaba por restricciones de carbonato, entonces se iban aislando esos intervalos con tapones e iban dejando parte del crudo atrás. Y también quizás por los tiempos esas tasas no eran atractivas en el momento, ¿no? Entonces iban aislando. Pero ahorita en estos tiempos sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena producir esos volúmenes que en aquellas épocas quizás no sabían que eran problemas de carbonato. Entonces eso es lo que ocurre en el primer pozo. Ahí sí hicimos un cambio del sistema de levantamiento y el pozo subió de 80 a 250 barriles de petróleo. Esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Cuando el agua aparece y la dureza es tal que forma el precipitado de carbonato de calcio, es porque hay CO2, hay agua, entonces a través de reacciones se descompone lo que llaman el calcio con el ion HCO3, y ahí es donde se desprende parte del agua, el CO2, y se precipita el carbonato. Entonces eso tapa las perforaciones. Y entonces tenemos un comportamiento parecido a este. Mire, esto era en los 70, y cuando aparece el agua, entonces la producción de crudo baja bastante. Entonces normalmente, como nosotros creemos que esta zona se vino totalmente en agua, entonces le ponemos un tapón, quita el tapón. Le ponemos el tapón y así vamos, y hasta que convertimos el pozo en un pozo de 60 barriles. Un pozo de 200 y pico barriles. Entonces ahí también se hacían fracturas en estas zonas que eran más duras, en estas no, donde estaba más el agua no hacían, pero estas comunicaban parte de algún topecito de estas perforaciones que tienen una producción más alta. Por eso cuando nos reportaban los niveles dinámicos que nos dice la presión de fondo fluyente, nosotros decíamos aquí hay una oportunidad de cambiar el método de bombeo mecánico a electrosumergible y subir la producción bruta. Y el corte de agua debería mantenerse porque ya estaba alto y eso no iba a llegar a 100. Entonces, de hecho, eso fue lo que hicimos. Hicimos un cambio de método, metimos una bomba electrosumergible en lugar del bombeo mecánico y logramos que esto subiera, después de haber recibido esta información de buenos niveles dinámicos, ¿verdad?
Entonces, ese fue el primer caso. En el segundo caso, igualito. De hecho, los pozos eran medio vecinos. Entonces, igual, la historia nos dice que había restricciones por carbonato. Cuando aparece el agua, se cree que el crudo se acabó y se aísla. Se van aislando los intervalos con tapones y hasta que llegamos a convertir el pozo en un pozo de 60 barriles. ¿Verdad? En este caso, el agua ni siquiera había subido tanto, porque la tasa era, bueno. Aquí, igualmente nos reportaban buenos niveles y por supuesto creíamos que era un caso muy parecido al pasado. Entonces dijimos, como esto se comunicó a través de la fractura, vamos a cambiar método. De hecho lo hicimos. Y en este caso, en más niveles, casi todos los niveles nos decían que había una oportunidad importante, igualito al otro caso. Solo que aquí cuando lo hicimos, no fue el caso. Por alguna razón, estos niveles estaban afectados. Y lo que nos reportaban la gente la gente que hacía estos niveles eran muy buenas presiones en el fondo. Entonces, no era así el caso. Entonces, la recomendación aquí es, estemos atentos a los niveles reportados en pozos de bombeo mecánico o de bombeo PCP o incluso BES. Si no tenemos un sensor de fondo, dudemos de estas cosas porque nos pueden llevar a hacer un gasto importante, como el caso y los niveles no eran tales o no había comunicación por detrás del casing con las otras zonas. ¿Okay? Ese caso falló y hay que estar atentos a esto, filtrar bien y reunirse. Aquí nos medio reunimos, ¿no? Pero no hubo la decisión de no hacer el trabajo porque ya habíamos tenido éxito. El tercer caso, el caso de un pozo más reciente, de hecho es el último del yacimiento, también, ¿no? En este pozo, ya el corte de agua andaba por el orden del 50% y iba con una tendencia alcista hasta que, como la bomba estaba tan alta, como a 4.000 pies de las formaciones, nosotros metimos la bomba más abajo y logramos subir la producción bruta. Solo que la tendencia del agua era prácticamente incontrolable y si no hubiéramos hecho ese cambio, la producción por supuesto hubiera sido más baja porque ya venía bajando. Y entonces esto también es por la formación de carbonatos. Entonces por aquí hicimos un tratamiento, pero si ustedes ven las perforaciones son bastantes intervalos y cuando tú haces una estimulación o un tratamiento bullheading, normalmente ese tratamiento se va por donde no hay daño, por donde no hay restricción, se traga todo y las que están restringidas no toman. Entonces la solución es o haces aislamiento químico con ácido benzoico ahí, después de una etapa bombeas y vas aislando, o lo haces en forma mecánica, pones empaque, estimulas estado así sucesivamente e inyectas un inhibidor. Por cierto, es bueno meter un inhibidor de formación eso le dicen escamas, que es el precipitado ese que vimos ahorita de carbonato de calcio. Entonces eso es lo que normalmente pasa. Este es un pozo que está dando, si hacemos este tratamiento como es selectivo y sin usar rejillas, por cierto, aquí había una duda de que se estaban produciendo sólidos y además de todo, que no hicimos el tratamiento como debe ser selectivo, metimos una rejilla. Entonces la ganancia fue muy momentánea porque esto no se logró nada, no se logró. Limpiamos quizás algunas cositas ahí y logramos una producción momentánea, pero la perdimos inmediatamente. Entonces la solución es hacer siempre los tratamientos selectivos cuando hay muchos intervalos selectivos, y si pueden evitar o si podemos evitar la screen, la rejilla, mejor todavía. Entonces de este mal sufren muchos yacimientos, muchos pozos, muchos campos. Este campo estaba en la frontera con otro campo. Este yacimiento se extiende hacia allá. Recientemente me estuvieron consultando algo respecto a un campo que está a la venta por ahí y yo les conté esto, que quizás en el tiempo hemos pensado que todo, volviendo al grafiquito, hemos pensado que todo el crudo se ha acabado y parte del crudo está ahí. Solo hay que hacer tratamientos selectivos, efectivos y lograr que este crudo aparezca otra vez. Entonces eso es algo que sufren estos
estos campos por la calidad del agua que llega a formar muchas restricciones por carbonato. Y recuerde, todos los tratamientos, algunas veces nos preguntamos por qué este tratamiento no dio. A veces todo está bien diseñado, pero lo que llaman el placement, la ubicación del tratamiento donde debe ir, eso no se hace bien. Entonces no funciona y todo el mundo dice, pero si hice aquí, hice el trabajo perfecto, bombeé los volúmenes que me dieron, pero asumimos o estimamos que todo va a estar distribuido entre todos los intervalos, y eso no es verdad. Se va por un solo lado si lo hacemos bulgari. Tratemos de hacerlo selectivo, entonces, y logramos el beneficio que todos buscamos. Bueno, le doy las gracias por estar ahí. Ya saben, a quien les puedan decir de este canal, la idea es que logremos mejores resultados de todos los trabajos que hacemos, y bueno, que nos consulten y hagamos cosas buenas por todos. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos próximamente.